Bienvenido. Esto es Altar 24. Aquí encontrarás una palabra diaria, refrescante y profunda para el alma y tu conocimiento. Haz este lugar tu devocional. Te esperamos mañana. Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Escúchanos, conoce más de nosotros. Estamos en línea. ¿Qué fue eso? Toda la red se bloqueó por un segundo. Creo que fue. Búscanos en el Facebook. Esto es Altar 24. Altar 24 presenta a el pastor José Rodríguez. Saludo nuevamente, familia. Dios les bendiga. Aquí el pastor José, desde acá, desde el estado de Georgia, aquí en Atlanta, saludándoles en el día de hoy. Quiero darle una bienvenida a cada uno de ustedes aquí al Altar 24. Estamos contentos nuevamente por todo lo que Dios hace y está haciendo en nuestras vidas. Tenemos momentos especiales que van a acontecer en este estado. Estamos preparándonos para el taller de adoración que se aproxima en la iglesia La Gran Cosecha. Lo estamos promocionando por Facebook, así que pendiente a los flyers para que puedan llegar y puedan compartir con nosotros si se encuentran en el área de acá de Atlanta. También les invito, hay un programa nuevo aquí en Altar 24 todos los jueves por medio de esto lo dirige nuestro hermano Jonathan Barbosa. Se inició en esta semana pasada y verdaderamente fue una bendición para cada uno de nosotros. Así que yo espero que hayan conectado. Si no, estén pendientes todos los jueves porque es algo diferente y verdaderamente pues es de bendición. Quiero mandar un saludito especial a mi amiga Laisa. Laisa, Dios te bendiga. Ya pronto nos vamos a ver con el favor del Señor y espero, ¿verdad?, que pueda ser pronto. Quiero compartir, sin más preámbulo, quiero compartir también una palabra con cada uno de ustedes por medio de la historia y la vida de Timoteo. Hemos estado hablando acerca de Timoteo en estas pasadas semanas y hay la palabra que estoy buscando es como que me identifico muchas veces con Timoteo, porque Timoteo en su juventud haciendo ministerio, me acuerdo porque yo comencé ministerio a la edad de 24 años y me acuerdo que en parte de lo que vamos a estar compartiendo, estábamos hablando acerca de los retos que tenía Timoteo quizá por su juventud y esas cosas, esos retos, pues muchos ministros jóvenes los tienen porque por eso mismo, por su edad, mucha gente no comprenden de que Dios llama sin importar la edad, Él capacita sin importar la edad que tenga uno, ¿no? Así que quiero compartir varios pasajes bíblicos, pero primero que nada quiero llegar a la segunda carta de Timoteo en el capítulo número 3, versículos del 14 al 17, y dice de la siguiente manera, dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mira, si tú haces una lista de pasajes bíblicos que en lo personal le han ayudado en la siguiente área, en adoctrinamiento, reprensión, corrección de su estilo de vida o manera de pensar, capacitación en lo que es ser recto. El desafío que enfrentaba Timoteo en la iglesia en Éfeso era la influencia de hombres malos, engañadores, y estos hombres malos no solamente estaban engañando a otros, sino que estaban siendo engañados también. Pablo dijo a Timoteo que podía evitar esos engaños si se mantenía fiel a las cosas que ya había aprendido. Entonces no necesitaba lanzarse detrás de nuevas ideas o filosofías. Él ya había recibido la verdad y lo que necesitaba para mantenerse fiel a ella.
La orden de Pablo a Timoteo de persistir significaba mucho más que simplemente continuar en la ortodoxia correcta o la manera de pensar adecuada. Debía persistir en vivir y habitar según lo que había aprendido y aquello acerca de lo cual te persuadiste, según describe la palabra. En motivación para la fidelidad de parte de Timoteo en conocer y vivir verdaderamente fue el impacto que otros tuvieron sobre él. Conocía a quienes le habían enseñado la verdad, conocía sus vidas y el carácter de ellos. Lo que le enseñaron las Sagradas Escrituras vivieron también de manera que su vida armonizaba con las Escrituras. Le habían enseñado con palabras y con ejemplos desde la niñez. El término niñez puede referirse a la etapa de bebé, lo cual significaría que Timoteo siempre había tenido contacto con las Escrituras y había tenido ejemplo piadoso. Por lo general, los padres judíos empezaban a enseñar a sus hijos las Escrituras a los 5 años de edad. Ahora, ¿quién guió a Timoteo de esta manera? Seguramente Pablo podía contarse entre los buenos ejemplos y maestros, pero la influencia de su madre y su abuela fue importante, ya que Timoteo había tenido contacto con las Escrituras desde una edad muy temprana. Probablemente hubo otros, tengamos en cuenta los muchos testigos que hace referencia en el capítulo 2, versículo 2, pero no hubo influencia mayor que la de su familia inmediata. Timoteo tenía el legado espiritual de una madre y una abuela que no solo lo criaron físicamente, sino que lo formaron espiritualmente también. La razón para criar a un niño en el conocimiento de la Sagrada Escritura es que éstas lo pueden hacer sabio para la salvación. Las Escrituras, o sea, la Biblia, nos da la sabiduría que nos lleva a la salvación. La Biblia nos salva. La Biblia no nos salva, perdón. La Biblia no es lo que nos salva, pero nos conduce a quien es aquel quien nos salva. El objetivo de la Biblia es revelar el propósito salvador de Dios en Jesucristo. Para Timoteo, las Sagradas Escrituras eran el Antiguo Testamento y el fundamento que tenía en las Escrituras del Antiguo Testamento le dieron la sabiduría que lo llevó a la fe en Cristo. Jesús dijo que la ley y los profetas eran los que dan testimonio de mí, y a la vez que la Biblia nos conduce a Cristo y en consecuencia a la salvación, enseña también la manera de vivir en forma práctica a esa salvación. El efecto que tuvieron las Escrituras en Timoteo llevó a Pablo a señalar lo útil que es la Biblia. ¿Qué lo hace tan útil y qué lo hace tan eficaz? Bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente expresada por el aliento de Dios. Las Escrituras no son inspiradas en el mismo sentido en que podríamos decir que Shakespeare en un momento de inspiración escribió una conmovedora obra de teatro. Tampoco se trata de que las Escrituras sean inspiradoras porque no nos dan información acerca de Dios. Las Escrituras son inspiradas porque Dios, por medio de su aliento, puso su verdad en ella. Las Escrituras deben su origen y su carácter único a Dios mismo, y son únicas porque es a través de estas palabras que Dios se reveló. Ahora, Jesús dijo así de las Escrituras, dice: tu palabra es verdad. Y esto lo encuentra en el libro de Juan capítulo 17, ahí en el versículo 17. Ahora, desde su punto de vista, Pablo se refería a la totalidad del Antiguo Testamento, aunque Pablo no pensaba simplemente en el Antiguo Testamento como un todo. Cada parte del mismo estaba inspirada por Dios. No hay parte alguna de la Biblia que no sea la palabra de Dios, y no hay parte alguna que no sea importante. Debido a que la Biblia viene de Dios, es útil. Podría decirse que una de las evidencias de la Biblia viene directamente de Dios, y es la manera tan relevante en que habla a las necesidades espirituales y morales de la humanidad. Pablo señaló 4 aspectos en los cuales la Biblia es útil para nosotros. En primer lugar, para enseñar.
La Biblia nos muestra, es nuestra fuente de enseñanza. Hay muchas herejías en las iglesias y en el mundo, y la Biblia es nuestra fuente de sana enseñanza. En segundo, las escrituras están para redarguir. Esto puede referirse a la acción de exponer las mentiras y errores de las falsas enseñanzas, pero también puede referirse a la reprensión personal que lleva a cabo en la vida de los creyentes. La Biblia produce convencimiento de pecado. El propósito de la escritura no es el de simplemente señalar falta, sino de convencernos de lo errado de nuestro camino, para que andemos en el camino correcto. Tercero, la Biblia está para corregir. Una vez que hemos sido reprendidos y se nos ha mostrado el errado de nuestros caminos, la escritura nos lleva a la restauración, al hacernos volver al camino correcto y la forma correcta de pensar y esto nos lleva de manera natural al cuarto aspecto de la utilidad de la Biblia. Dice que es para instruir en justicia, o sea, en la rectitud. La Biblia no solo nos conduce al camino correcto, sino nos da la enseñanza y la capacitación que necesitamos para permanecer en él. Las escrituras nos instruyen en la manera de vivir y mantener un estilo de vida santo y que honre a Cristo. El resultado final, para aquel que permite que la Biblia le sea útil para ser perfecto, al permitir que la Biblia haga su obra en nuestra vida, llegamos a ser completos y maduros. Progresamos en llegar a ser todo lo que Dios tiene en su propósito que seamos. Ser perfectos en Cristo nos lleva a servir a Dios y a servir a los demás. El estudio de la palabra nos hace también enteramente preparados. El término griego que se usa aquí describe a una persona que está en excelente estado o condición físico. Cuando vivimos según la palabra de Dios, estamos enteramente aptos y capacitados para toda buena obra. Es decir, para lo que sea que Dios nos llame a hacer. Anteriormente, Pablo había exhortado a Timoteo a permanecer fiel a las Sagradas Escrituras, que desde niño se le había enseñado. Su madre y su abuela le habían enseñado estas escrituras desde muy temprana edad. Hacer esto lo capacitaría permanentemente para enfrentar a los falsos maestros y afrontar los otros desafíos que se le presentaban a él y a la iglesia de Éfeso. Entonces la palabra también comparte no solamente la importancia de la enseñanza de la palabra, sino que también habla acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente para el conocimiento de la palabra, para nuestra propia defensa, sino también la responsabilidad de enseñarles a otros la palabra de Dios. No solamente aplicarla para nuestra propia persona, sino también de enseñarla hacia adelante. Y hay una responsabilidad aquí donde declara en 2 Timoteo capítulo número 4, versículos del 1 al versículo número 5, donde dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, en todo soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí lo que estamos viendo es que Pablo señala una vez más el papel especial que desempeñaba Timoteo en la lucha contra la herejía que se infiltraba en la iglesia en Éfeso. Al decir te encarezco, le transmitía a Timoteo la importancia de la tarea que debía realizar y le dio su encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo.
Pablo destacó también el señorío de Cristo al señalarlo como el que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo también encomendó a Timoteo su misión